Vapor, zumbidos, matorrales que se mueven en el trayecto, miradas furtivas, un rugido irreconocible a la distancia. A lo alto surge un ave con un volar poderoso. La selva se cierra y a momentos no se puede reconocer bien la hora del día. Los pies se hunden en el barro y hasta los transportes especializados tienen problemas para cruzar ciertos tramos de camino. Y sin embargo, las lianas crean puentes de comunicación y los animales se mueven con una facilidad inusitada. Cada paso recuerda que no somos sino meros invitados de este espectáculo único. Estas mismas sensaciones son parte de lo que habrán reconocido los ancestros mayas y que les permitieron entender que para asegurar su supervivencia era necesaria una relación de humildad con la selva y sus espectros. Es así que desarrollaron todo un sistema de vida sustentable que respetaba la selva al máximo, mientras a la vez permitía su desarrollo como civilización. Esto es notorio en las características zoológicas de sus frisos, así como en la reverencia a la fauna dentro de su panteón religioso. La biosfera de Calakmul se localiza en el corazón de la selva maya, al sur de la península de Yucatán, y representa una de las últimas grandes extensiones de selvas del continente. Es no solo un santuario natural para miles de especies de plantas y animales, sino que además alberga una gran cantidad de animales en peligro de extinción, en condiciones que le permiten asegurar su subsistencia. A pesar de que en algún momento fue una de las grandes ciudades-estado que lucharon por la dominancia de la civilización maya, tras su colapso fue abandonada y sus estructuras fueron reclamadas nuevamente por flora y fauna que la habitaron originalmente. Uno de los elementos más impactantes de Calakmul es la variedad y abundancia de su fauna. La vida se siente en cada rincón, incluyendo más de 200 especies de mariposas, 70 especies de anfibios y más de 350 especies de aves. Se tienen registradas más de 86 especies de mamíferos, muchas de ellas trágicamente en peligro de extinción, incluyendo al majestuoso jaguar, el señor de la selva.
Dado su gran valor, en 1989 el gobierno federal decretó 723,000 hectáreas como reserva de la biosfera, las cuales son administradas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, divididas en una zona núcleo de casi 250,000 hectáreas y casi 500,000 hectáreas de zonas de amortiguamiento. Poco después, el gobierno de Campeche declaró a las zonas de Balam King y Balam Q como reservas estatales, convirtiendo a la zona en la selva protegida más grande de México y una de las 20 reservas tropicales más grandes de todo el mundo. Sin embargo, en los últimos años, el crecimiento poblacional en las zonas periféricas a la biosfera, así como la presencia en las zonas de amortiguamiento, se han convertido en las principales amenazas a la misma, así como a las especies que la habitan. La diversidad en vegetación hace indescriptible la zona. Se tienen contabilizadas más de 1,500 especies de árboles, plantas y flores, pero se calcula que fácilmente el número puede superar las 2,000. La interacción entre el ser humano y la vegetación es particularmente rica, pues de ella han aprendido a vivir muchos de los habitantes de la región, así como se han cultivado no solo para preparar remedios medicinales, sino también para reconocer aquellas plantas que les son peligrosas. A su vez, el ser humano ha sabido respetar y hacer su parte para el salvamento de este tesoro desde la época de los mayas. Desde el uso de fachadas de piedra en lugar de estuco modelado como una forma de respetar la selva, hasta la creación de aguadas artificiales que se inundarán y abastecerán con agua a flora y fauna de la región, pasando por el sistema de acahuales como un método dominante para asegurar la reproducción de la selva. Los mayas antiguos entendieron que nosotros somos una especie más en el proceso de la polinización y por lo tanto del ciclo de la vida dentro de la selva. Este tipo de ave es muy selectiva en cuanto a la floración.
Entonces podemos decir que este tipo de miel es 100% orgánica. Esta, si una flor está contaminada, no la poliniza. Entonces hay muchas especies de árboles, por ejemplo aquí en la península, que necesitan de este tipo de abejas para polinizar. Sin esta abeja, pues obviamente la población de alguna especie de plantas pues iría extinguiendo poco a poco. Nosotros nos basamos a nuestros ancestros. Los mayas así los trabajaban, en tronco. Estos troncos son naturales. Los que nosotros trabajamos son como estos. Ya nosotros le elaboramos lo que es el tapón. Este es uno de los troncos que nosotros cortamos, madera de javín, es madera muy blandita. Nosotros vamos a buscar a las parcelas de los ejidatarios que tumban que hacen milpa. Sí, nosotros les pedimos permiso para buscar los troncos huecos y ya nosotros los cortamos y ya los traemos acá. Este es el primer trabajo que hace el chiclero. Es quitarle la corteza dura y luego se le arma una cuchara para que el chicle ya caiga ahí. Así ya está. Entonces ya, luego entonces empieza el corte para arriba. No nada más aprender a extraer, sino también aprender a cuidarlo. No quemarlos, no derribarlos. Eso, pues aparte que estamos produciendo chicle allí, aparte sirve para la vida silvestre, aparte también tiene una cobertura para proteger a los animales y a nosotros como personas también para el tiempo de sequía. Este chicle es desde los mayas antiguos y la generación que estamos y va a seguir. No estamos destruyendo, al contrario, es cuidarlo porque sabemos que allí producimos. Claro, allí producimos y allí pues se protegen muchos animales y eso pues es muy bueno. Pues las plantitas de pimienta están en bolsas, ya está listo para ir a llevarlo a la parcela a sembrarlo. Pues la siembra pues siempre se hace manual con su coa y sembrando unos 40 centímetros. Pues se siembra en temporada de lluvias. Pues esta planta tiene que esperar unos 5 o 6 años para que empiece a dar. Pero ya una vez que empieza a dar ya cada año da. Pues ya cuando se corta, se despica. Ya cuando ya están despicados, entonces se pone en el sol. Para que tenga buen olor, tiene que secarse en el sol. Solamente en el sol agarra buen olor, aromático, pero bien. ¿Cómo debe de quedar? Cuando ya está seca, para que los compradores que lo llevan al mercado nos piden el color y la calidad. Entonces tiene que ser un color café oscuro como ¿no? Ya estamos viendo aquí, mira. Ya está listo, ya está preparado para comercializar cuando ya hay más. Calakmul es un canto de amor. La selva tararea una balada donde el unísono no tiene cabida y que aún en sus zonas más inhóspitas ofrece un placer trascendente, a cambio de ser tocada de forma suave y delicada, siempre respetuosa.
Y es unidos en esa melodía que la especie humana y la biosfera y sus criaturas deben tomarse de la mano en una danza un tanto mágica, pero no menos real, y comenzar a encontrar su armonía. Reconocer esa conexión infalible entre dos mundos que desbordan vida y que prueban que aún contra toda predicción siempre es posible mantener firme ese hilo conector que los ha unido desde el comienzo de todos los tiempos.